Resulta que según antecedentes y documentos recopilados por el diario La Tercera, nuestro medio asociado, bueno, el avión Casa 212 habría tenido al menos una mantención pendiente, hecho que fue alertado en su momento por la empresa fabricante de la nave. Es una información que surge ahora, hace muy poco, y queremos obviamente compartirlo en estos momentos, y se encuentra junto ya a nosotros para conversar sobre este tema el abogado de algunas de las familias víctimas del accidente, Alfredo Morgado, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? A ver, ¿estos datos se manejaban o es algo realmente nuevo? A ver, el ministro ha pedido todo lo que es la mantención de la aeronave, es parte de la investigación, todos sus antecedentes son entregados también a los peritos, pero hay ciertas piezas de la investigación que son secretas para las partes, en este caso concreto para la parte querellante. Por lo tanto, este antecedente es fundamental, es trascendente, y nosotros requeriremos la información pertinente al ministro, y en caso de que en la información precisa, vale decir, de que se requería un cambio de determinadas piezas que son fundamentales en el mando de la aeronave y ello no estuviere en la investigación, ciertamente lo vamos a pedir. Resulta fundamental, es un tema que el mismo día de mañana, nosotros el día lunes vamos a requerir precisamente esta información, estos antecedentes precisos, porque recordando de que todo accidente aéreo es una suma de causas, esta pudiera ser una arista importante con el objeto de saber realmente qué pasó. Ahora, están los peritajes, hay varios peritajes pendientes, entre esos también los de Airbus, tengo entendido, ¿no? Que justamente es donde nace esta información en teoría. Por cierto, tenemos en primer lugar que hay un preinforme de Airbus que asigna principalmente, en forma preliminar, una causa más bien relacionada con los fuertes vientos y lo que es las características orográficas del sector. Y ello en relación a lo que es la maniobra del Casa 212 por atravesar por un sector que separa Robinson Crusoe con Isla Santa Clara a baja altura, donde habrían existido fuertes vientos. Pero por otro lado, resulta que ese es un informe preliminar y falta el informe definitivo de la propia empresa Airbus, además del informe emanado de la GIA, que depende de la FACH, conjuntamente con otros informes encomendados por la empresa Airbus a una empresa canadiense especializada en temas de accidentes, y además, y fundamental, va a ser lo que son los informes tanto de la empresa fabricante de la hélice como la empresa fabricante de los motores. Estos nuevos antecedentes, de ser ciertos, de que hubiese problemas en la mantención de los aviones, aquí estamos hablando entonces de qué, para decirlo claramente. ¿Qué pasa con el mando en todo esto? Porque pueden haber muchos peritajes técnicos de la aeronave, pero también detrás de esto hay muchas decisiones previas relacionadas con el mando, ya sea desde las mantenciones hasta la ruta. Ciertamente, es decir, aquí estamos hablando de la FACH, que es una institución jerarquizada, eminentemente obediente, donde opera lo que es el mando. Entonces, ¿nos podemos acaso plantear exclusivamente de que hay responsabilidad exclusiva y excluyentemente de parte de lo que es la tripulación del Casa 212, de su comandante, del piloto? Resulta de que el tema de mantención evidentemente es trascendente, pero lo dejaremos solamente en lo que es decisión de uno u otro mecánico, o hay toda una línea de mando tras de ello. También el hecho de que se haya realizado esta misión, sabiéndose de que existían condiciones meteorológicas adversas en relación a los fuertes vientos, tanto desde Santiago como a la isla, como también los vientos existentes en el sector del aeródromo. Entonces también el tema del combustible, también el tema del peso, resulta dentro de las distintas posibilidades que pudieran haberse dado. Y esto pensando en cómo queda la aeronave. La aeronave se destruye absolutamente y resulta de que plantearse, por ejemplo, que fueron producto exclusivamente de los fuertes vientos en ese sector y que haya provocado que se cayera la aeronave, resulta de que no se explica suficientemente por qué queda de esa manera destrozada la aeronave, que incluso pudiera haberse producido. Materia ciertamente de la investigación. Dentro de ello, las pericias a los motores de la aeronave van a ser relevantes, y a las hélices, de que uno de los motores se haya apagado, una de las turbinas, y producto de ello la otra seguía a full potencia y haya provocado de que la nave incluso se haya podido invertir y estrellarse de una manera tremenda en contra del mar. Ya han pasado, ¿cuánto? Casi 6 meses aproximadamente, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo.
¿Se puede hablar ya de algunas certezas? No, no podemos hablar en esta investigación. No podemos hablar de certeza. Son todos antecedentes preliminares, son todos datos importantes. Es bueno, es trascendente de que se haya hecho parte el último tiempo, como la familia de la teniente Carolina Fernández, porque ella también tiene una óptica en la familia, tiene una visión. ¿Era aconsejable o no volar? ¿Fue una decisión que solamente le correspondía a ella como comandante de la aeronave o fue una decisión de sus superiores jerárquicos? Y ciertamente tendrán que pedir diligencias y aportar la investigación en este sentido. Pero en ese sentido han surgido antecedentes, porque la verdad es que los familiares, muchos, se ha hablado poco, obviamente por reserva y por un tema de que se está investigando, pero da la sensación de que aquí hay muchas temáticas que están ahí, bajo cuerda, y que también se están analizando. ¿Qué pasa con el mando? Eso es lo que muchos se preguntan. Bueno, ¿se puede repetir esta historia en otros vuelos, como lo que pasa en el sur constantemente, por ejemplo, en que muchos aviones de este tipo vuelan a Chiloé, vuelan a muchos islotes? Bueno, eso es lo preocupante, que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir. Y también lo preocupante de que si se establecen responsabilidades, no queda solamente asignada a los que hoy en día no pueden hablar porque están muertos, sino que también profundicemos y establezcamos si en este tipo de vuelo pudo o no haber tenido incidencia la superioridad jerárquica, que desde toda perspectiva, pensando que se trata de una institución obediente y jerarquizada, no puede menos que haber tenido algún grado de incidencia, pero ciertamente materia de la investigación, tanto en lo relativo a recoger los vientos, lo que es las condiciones meteorológicas, como toda la parte técnica, toda la parte operativa, toda la parte de seguridad de este vuelo. Recordemos también, como dato no menor, que este vuelo tenía autorizado 9.000 pies como nivel y resulta concretamente de que traspasa los 9.000 pies e incluso llega sobre los 15.000, cercano a los 16.000 pies, lo que es de por sí es una transgresión normativa a lo que se le había autorizado en un principio por los controladores de tránsito aéreo. Abogado, mucho se escuchó días después del accidente de que aquí este vuelo se tenía que realizar sí o sí, porque semanas después viajaba el presidente de la República, había algunas inauguraciones y por lo tanto había que trasladar ciertas cosas, y que finalmente se dio el vamos a este vuelo porque había que llevar una serie de materiales para poder estar previo a las visitas de las autoridades en la zona. Algunos hablan hasta de presiones políticas. ¿Eso es tan así? ¿Es parte de la investigación? ¿Es parte de alguna de las líneas investigativas que a lo mejor desde algún punto de vista ciertas presiones o por lograr ciertos objetivos se adelantó este vuelo o se descarta completamente? Lo que nosotros planteamos desde un principio es que esta misión jamás debió haberse realizado. Y sobre todo que los días 31 de agosto, 1 de septiembre y el fatídico día 2 de septiembre, durante esos 3 días se consultó precisamente, está informado adecuadamente en la propia investigación por la Dirección de Aeronáutica y la Dirección Meteorológica precisamente, resulta de que las condiciones meteorológicas eran adversas. Se conocía aquello. ¿Por qué razón entonces se decide que se realice igualmente esta misión? Entonces, es una situación que de verdad nosotros lo que buscamos son explicaciones que son más allá y son obviamente más profundas y son necesarias porque queremos toda la verdad de asignarle solamente responsabilidades a quienes ese día tripulaban la aeronave. Y en ese mismo contexto, las posibilidades, en ese mismo contexto, las distintas alternativas son muchas. Y nosotros no descartamos ninguna de ellas y confiamos que ciertamente el ministro está realizando las diligencias al efecto. ¿Y podrían haber acciones a civiles también? Porque pues, es muy fácil ir y decir que el mecánico no le realizó la mantención o que el mecánico efectivamente o el piloto no hizo la ruta correspondiente, pero podrían haber acciones eventualmente a civiles si fuese necesario de determinarse, por ejemplo, de que el avión, a pesar de que no debió haber volado, voló porque había que cumplir ciertos objetivos. Bueno, aquí no descartamos absolutamente nada. La justicia, para ser tal, tiene que ser plena, no puede ser a medias, y ciertamente los familiares de las víctimas lo quieren así, y ese es el sentido de que ellos interpusieron acciones legales. Y en ese contexto, no importando la entidad, no importando si son civiles, si son militares o la investidura que se puedan tener, resulta de que lo que se quiere es establecer todas las responsabilidades. Pero recordemos, esta es una investigación que ha avanzado, pero aún incipiente.
Esperemos que en el mes de mayo, junio, lleguen los informes periciales, sin perjuicios que los familiares de las víctimas me han requerido que pidamos a nuestra costa un nuevo informe pericial que revise todos estos antecedentes, incluida ciertamente la normativa, y dentro de ello la normativa que dice de que para los militares resulta de que no se exige lo que sí se exige para los civiles en relación a que tienen que tener autonomía suficiente para ir y volver en caso que no puedan aterrizar, y eso se exige a los civiles, pero los militares tienen un punto de no retorno. Ciertamente esa aeronave tenía que aterrizar sí o sí, y si no aterrizaba, lisa y llanamente se estrellaba y se perdían tantas vidas humanas. Claro, y un viaje que se realizó sí o sí, por eso le insisto, si es que en el expediente o en la investigación, independiente de dar nombres o no, se tiene claro en el ámbito militar los nombres y apellidos de quienes podrían ser los investigados. Desde el alto mando, en el mundo civil, hablemos de autoridades, en los expedientes, en las investigaciones, ¿hay nombres y apellidos también que están dentro de la carpeta de investigación independiente de darlo? No, por ahora no hay nombres de civiles y sí hay nombres de funcionarios de la FACH. Y esos funcionarios de la FACH están declarando, sin perjuicio que pueden surgir otros. Pero no por el hecho de que hoy en día no tengamos nombres de civiles, significa que no los vamos a tener más adelante. También es una posibilidad, sea civiles, sea militares, independiente de la investidura, nos preocupa la verdad, y en ese contexto se están pidiendo diligencias y el ministro las decreta. Y por último, para finalizar, ¿cuándo cree usted que podría finalizar todo este proceso pensando en ya cerrar una etapa, una herida, para iniciar otra etapa de los familiares de las víctimas de este accidente? A ver, desde la propia investigación se ha señalado que en mayo, junio pudieran estar las pericias definitivas. Pero cuidado, nosotros creemos que es importante de que esto vaya a tranco rápido, pero también nosotros creemos que no podemos sacrificar por este anhelo de rapidez y eficiencia investigativa, no podemos sacrificar verdad, y por lo tanto si se requieren nuevas diligencias, y dentro de ello justamente lo que estaba planteando, una nueva pericia que se encomiende a alguien independiente de la FACH, independiente de lo que es la empresa que fabricante de la aeronave, entonces lo requeriremos. Y si se tiene que demorar un poco más la investigación, bueno, es en favor justamente del establecimiento de toda la verdad y de todas las responsabilidades que pudieran existir. Muchas gracias. Nos atorando, de hecho, con la información. Muchas gracias. Ya nosotros llegamos hasta acá con esta conversación y seguimos más adelante.